Buenas tardes, hermanos y amigos. Estamos en la reflexión dominical. Esta tarde el Señor ha puesto una palabra en mi corazón y quiero compartirla con ustedes. Vamos a leer como el libro de introducción a este mensaje, a esta reflexión. Lo encontramos en Mateo 24, versículos 4 al 14. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios. Versículo 4 de Mateo 24, dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación, os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El título que le he puesto en esta tarde a esta reflexión es Radiografía de una humanidad apartada de Dios. Vamos a hacer una pequeña radiografía de algunas cosas que son probablemente las más notables, porque la enfermedad es muy grande, pero vamos a recalcar algunas cosas y algunas situaciones que están causando tanto problema en la humanidad en la actualidad. Esta radiografía tiene que ver con la actitud, comportamiento y el pensamiento humano. Estos tiempos que estamos viviendo son la manifestación y prueba del cumplimiento de la palabra de Dios. El estar apartados de Dios, haciendo nuestra voluntad, nos ha llevado a caer en el desorden y caos que estamos viviendo. Podemos verlo en la historia de la humanidad. Guerras, celos, contiendas, leyes que oprimen, instituciones que no educan, sino que instruyen conforme al régimen que impera en el momento, llevando a la humanidad a un mundo egoísta, avaro, implacable y con deseo de poder. No hay democracia, ni comunismo, ni socialismo que eduque sabiamente a la humanidad, pues esta educación manipulada instruye a hombres egoístas, ávaros, violentos y sin moral. Y está llevando a la humanidad a un mundo antisocial y sin comunicación, destruyendo las relaciones en las personas y las naciones, creando bandos que en lugar de unirse se despedazan como fieras salvajes. Hoy en día podemos ver cómo los candidatos políticos a un gobierno se despedazan, se calumnian y dicen una serie de cosas que en lugar de ayudar a que la nación se una, se creen violencia y conflictos internos, rompiendo las relaciones, rompiendo la comunicación. En la ciencia, vemos la ciencia como avanzado, pero esa ciencia sin sabiduría nos ha llevado en una carrera armamentista, bélica y de destrucción. Los avances tecnológicos impresionantes nos han introducido en un mundo de control y manipulación de la humanidad. La naturaleza misma está sufriendo las consecuencias de todo este avance en la ciencia: contaminación, calentamiento global de hielo, plagas, hambrunas, pandemias, cambios climáticos, y todo esto está fuera del control del hombre. La ciencia se ha usado para beneficio de la humanidad, pero al mismo tiempo también sin usar esa ciencia y esos avances tecnológicos sin sabiduría nos ha llevado a una
destrucción de la misma humanidad. El ensayo de las armas nucleares, contaminando el ambiente, las industrias que contaminan el ambiente, la atmósfera que se está contaminada, la capa de ozono que se ha destruido, la misma naturaleza que no puede producir los alimentos, las plagas y las pandemias que están moviendo, es a causa de toda esta situación, del descontrol de la humanidad en sus avances tecnológicos y científicos. Las guerras crean un caos tremendo, hambre, miseria, tierras que no se pueden volver a cultivar. Lo que estamos produciendo en los ríos contaminados, todo esto a causa de la avaricia del hombre. Las leyes creadas en contra de la familia, como son el aborto. Es increíble que una mujer es capaz de quitar la vida en su vientre a un niño que es su propio hijo. Mi pensamiento es, ¿qué podrá hacer una mujer que es capaz de quitarle la vida a su hijo? Es capaz de hacer cualquier cosa para alcanzar sus propósitos y darle rienda suelta a sus más bajos instintos. Las leyes que protegen y que aprueban el matrimonio de personas del mismo sexo va en contra de la familia. Lo mismo que el aborto, en contra de la familia, la destrucción de la familia. Ahí está el dedo empujando y trayendo dolor y tristeza en la familia, que es la célula de la sociedad. Y esa célula, si es destruida, es como el cáncer que va destruyendo la vida del ser humano. Asimismo, esta célula de la familia, si es destruida, si es dañada, va destruyendo la sociedad. ¿Y qué decir de la adopción? Las leyes que permiten la adopción de estas parejas del mismo sexo que pueden adoptar niños. ¿Qué podrán educar? ¿Cómo podrán educar a estos niños? ¿Cómo crecerán estos niños en un ambiente donde dos padres o dos hombres o dos mujeres están creando un niño? ¿Cuál es la identidad de madre? ¿Cuál es la identidad de padre? ¿Cuál es la identidad de familia que están recibiendo estos niños? ¿Cuál es la educación que pueden recibir estos niños? Todas estas leyes van en contra de la sociedad y van en contra de la misma naturaleza que nos hizo hombres y mujeres, que nos hizo un hombre y una mujer, para que unidos podamos traer hijos a este mundo y poderlos criar como familia. Las leyes que supuestamente protegen a los niños de la corrección y de la educación de los padres en casa están levantando una generación rebelde, manipuladora y sin afecto que los está llevando a un mundo desorientado y sin propósito en la vida, llevándolos a la rebeldía contra todo lo establecido. La acumulación de riquezas en unos pocos y la carencia y hambre y necesidad en la mayoría de la población mundial. El deseo de poder y de control es lo que nos ha traído a la situación que está viviendo el mundo en la actualidad. Y todo esto es a causa de estar apartados de Dios y rindiéndose delante del príncipe de este mundo. Muchos creen que son los que tienen el poder sin darse cuenta que son simples marionetas y sirvientes de Satanás para alcanzar su propósito de matar, robar y destruir la creación de Dios, especialmente el hombre que fue hecho a imagen de Dios. Génesis capítulo 6, versículo 5 nos dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacer el mal. Sin darse cuenta,
el hombre está siendo un instrumento en las manos de Satanás para destruir la naturaleza, para destruir este mundo que Dios nos dio, esta tierra que Dios nos dio para beneficio del hombre, para que nos alimentáramos, para que nos proveyéramos, no para que nos adueñáramos ni fuéramos los reyes de este mundo, sino para que tuviéramos pudiéramos vivir en paz, sosegadamente, unidos los unos a los otros, sin rivalidades, sin guerras, sin contiendas. Pero unos pocos han comenzado a entronarse, a formar sus reinos y crear y tener su poderío para dominar al resto de la humanidad. Ese no era el plan de Dios. Me gustaría que leyeran Deuteronomio 28. No lo puedo leer porque es un capítulo muy largo, pero ahí encontramos algo que nos dice la palabra de Dios, que la bendición está en creer en Dios y el oír su palabra y obedecerla. Dice que si oímos y obedecemos la palabra de Dios, todas las bendiciones nos alcanzarían. Pero también nos dice que si no obedecemos, que si no oímos la palabra de Dios, si no obedecemos la palabra de Dios, también tenemos las consecuencias de la desobediencia. Y eso sería importante que lo leyeran para que vean que todas estas pandemias, que todas estas plagas, que las hambrunas, que las enfermedades, que las catástrofes están ligadas a la desobediencia y al no querer escuchar la palabra de Dios. Eso es como cuando uno compra un artefacto electrónico o cualquier equipo que uno compre que trae sus instrucciones. Y si nosotros cogemos el equipo y de una vez lo comenzamos a manejar sin haber leído las instrucciones, vamos a usarlo mínimamente o lo vamos a dañar. Pero cuando leemos las instrucciones vamos a poderlo usar en su plenitud. Vamos a poderle sacar todo su potencial para usarlo correctamente y para poder que el equipo dure. Pero cuando no leemos esas instrucciones, lo más seguro es que lo vamos a usar, no lo vamos a usar correctamente, no vamos a usarlo plenamente y vamos a dañarlo rápidamente. Es tiempo de volvernos a Dios, de abrir nuestros ojos, reconocer que hemos hecho lo malo, de arrepentirnos y pedirle perdón a Dios. Santiago, el libro de Santiago, encontramos, busquemos el libro de Santiago, dice la palabra de Dios en el versículo 4, en el capítulo 4, versos 8 al 10, dice la palabra de Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad, llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Yo creo que ha llegado el tiempo. Ha llegado el tiempo de que volvamos nuestros ojos a Dios, que nos volvamos al Señor, que nos humillemos delante de Él, que reconozcamos que hemos pecado y que le pidamos perdón para que Él sane nuestra tierra. Es tiempo de volvernos a Él. Es tiempo de que busquemos de Él, porque Él es el que tiene la solución para todas estas cosas. Es tiempo de alabarle y glorificarle, de darle gracias en todo, porque a pesar de nuestra maldad, Él es misericordioso y hasta aquí nos ha traído. Él es misericordioso. Sus misericordias son nuevas cada mañana. Hoy es una tarde en que podemos venir y buscarlo y tener la seguridad, la plena seguridad de que Él no nos va a echar fuera. Él tiene un propósito con nuestras vidas. Y lo que está sucediendo actualmente es a consecuencia de estar apartados de Dios. La humanidad no quiere que le hablen de pecado. Y probablemente lo que les he compartido es mínimo al hacer esta radiografía de la humanidad, de estar apartada de Dios. El pecado
trae consecuencias, trae muerte. El estar apartado de Dios trae muerte. La primera muerte que vivió el hombre al apartarse de Dios, al desobedecer a Dios, fue la muerte espiritual. Y de ahí viene el problema que el hombre no pueda comunicarse con Dios. Nos apartamos, quisimos hacer nuestra voluntad, quisimos hacernos como dioses y hacer lo que nos diera quisiéramos hacer en nuestra voluntad. Pero todas esas cosas ha traído consecuencias. Ha traído a hombres ávaros, ha traído a hombres violentos, ha traído destrucción en la naturaleza, ha traído hambre, ha traído enfermedad. Todo esto, el estar apartado de Dios, ha traído las consecuencias que hoy estamos viviendo. Que este virus haya sido creado o no, si fue creado, es el pecado del hombre por querer controlar a la humanidad. Y esa situación no la han podido volver a controlar porque se les ha salido de las manos. Si no fue creado, es a causa de las consecuencias por la destrucción de la misma naturaleza, donde todas las cosas cambian y los mismos insectos y virus y bacterias se mutan y se renuevan y se hacen más resistentes a las situaciones que está viviendo la humanidad. El hombre hoy crea una vacuna hace una vacuna para controlar este virus que está hoy funcionando, pero comenzamos a ver que aparece una nueva cepa o una variante, una mutación aquí en Inglaterra, otras en Brasil y así sucesivamente. Y la realidad es que no sabemos si esa vacuna va a servir para controlar esto y qué consecuencias trae hacia el futuro. No estoy en contra de que se trabaje para que hagan la vacuna, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Es el hombre en su naturaleza caída, aplicando una ciencia que si no buscan de Dios y no se rinden a Dios y buscan la sabiduría de Dios para guiar y orientar al hombre en lo que está sucediendo, es como estar dando palos al aire. El primer paso para que esta situación cambie es volver nuestros ojos y nuestro corazón a Dios, pedirle perdón por nuestro pecado, rendirnos delante de Él para que Él intervenga en esta situación. La palabra de Dios en Crónicas dice que si mi pueblo se humillare, se arrepintiera de sus pecados, me pidiere perdón, yo inclinaré mi oído, escucharé y perdonaré su pecado y sanaré la tierra. El primer paso llama al arrepentimiento. Iglesia de Jesucristo, aquellos que creen en Jesús, es tiempo de humillarnos delante de Dios, de rendirnos delante de Dios, de pedirle perdón a Dios, de clamar a Dios, de orar porque Él perdone nuestro pecado, para que Él sane nuestra tierra. Es tiempo de que busquemos de Dios. El mundo está en una situación en crisis. El mundo está viviendo un momento difícil. La humanidad sin Cristo está pasando momentos difíciles. En estos días escuchaba acerca de cuántas gentes están siendo internadas en hospitales, no por el COVID, sino por problemas de depresión, de angustia. Y cuánto ha aumentado la tasa de suicidios y de muerte a causa de que han perdido el control y el dominio propio, rindiéndose ante el temor y la angustia y preocupación de lo que está por venir. Es un tiempo de que realmente nos volvamos a Jesús. Él dice en su palabra, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Que nuestra paz no dependa de la situación que el mundo está viviendo, que nuestra paz dependa de Cristo Jesús y del Espíritu Santo que está en nosotros. Allí es donde debe depender la paz. En Efesios 6:18 dice la palabra de Dios:
Efesios 6:18 dice la palabra de Dios: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Muchos le echan la culpa a Dios de la situación que estamos viviendo. Pero hoy quería traer esta radiografía para que vieran que no es culpa de Dios, es culpa del hombre apartado de Dios, de creerse muy sabio, muy poderoso, con muchos conocimientos, con mucha inteligencia, con muchos avances tecnológicos, que la ciencia aumentó y todo esto. Y esto lo único que ha traído es el caos y la destrucción. No porque sean malos, sino porque esa ciencia y esos adelantos manejados sin la sabiduría, que es el temor a Dios, traen destrucción y muerte. No es que sea mala la ciencia, no, la ciencia es buena, pero la ciencia sin sabiduría es peligrosa y es mortal. La ciencia con sabiduría aplicada bajo el temor de Dios es de bendición para la humanidad. Es verdad, no quisiéramos creer que hay tanta maldad en la humanidad. Es verdad que no quisiéramos creer que unos pocos por ahí andan queriendo gobernar y dominar el mundo. La realidad es que estos pocos no son los que importan. Porque la palabra de Dios misma en Efesios nos dice que nuestra guerra no es contra carne y sangre, sino contra huestes. Dice, porque en Efesios 6, del 12, el 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y como dije antes, estos hombres que están en el poder, en el dominio, que tienen el control económico y político y militar y todo, son hombres que están bajo la potestad, bajo una potestad espiritual maligna llamada Satanás. Y ellos son los que están trayendo la destrucción a la humanidad. No ellos, Satanás a través de ellos. Por eso hoy en día nuestra oración debe ser orar y clamar para que estos hombres abran sus ojos, sus oídos espirituales. Orar para que los gobernantes se vuelvan a Cristo, para que se arrepientan. Orar por ellos. No juzgarlos, no condenarlos. Vamos a orar por ellos. Vamos a interceder por ellos. Y tengamos presente que lo que está sucediendo son tiempos proféticos. No es el fin, como dice Mateo, como leímos ahora al comienzo de la reflexión. No es este el fin, pero son principios de dolores. Y si es principios, es porque el dolor irá en aumento, como la mujer de parto que comienza leve, suave, y va aumentando, hasta el día en que ya se consumó y hay el nacimiento. Vamos a orar. Vamos a interceder por este mundo y que se haga la voluntad de Dios. Jesús está pronto, Jesús está por venir. Iglesia, levántate y resplandece porque ha venido la luz de Jehová. Y que el mundo pueda ver que Jesús vive, que Él reina y que Él es el que tiene el poder sobre todas las cosas. Hermanos y amigos, Dios te ama y quiere lo mejor para ti. Oremos. Señor, gracias por esta palabra. Nos rendimos a ti, Señor. Venimos delante tuyo reconociendo que hemos pecado, hemos hecho lo malo. Señor, perdona nuestro pecado. Como representantes de esta humanidad, Señor, nos rendimos delante tuyo reconociendo nuestra maldad. Perdónanos, Señor. Traemos los gobernantes de las naciones, traemos a aquellos que están en el poder, en eminencia, traemos a aquellos que tienen el poder económico, político, militar en las naciones, aquellos que están en autoridad en los países, traemos a todos aquellos que están en autoridad en la educación y en todos los medios y campos, Señor. Traemos, Señor, todas aquellas personas que son manipuladas y que manipulan a la humanidad a través de los medios de comunicación.
Señor, trayendo temor, angustia y muerte. Traemos, Señor, esta humanidad, Señor, delante tuyo, Padre amado, y te pedimos perdón. Perdónanos, Señor, perdónanos, Padre amado, perdónanos, perdona, Señor, a la iglesia, Señor, o no a la iglesia, sino a los que están guiando, dirigiendo, representando la iglesia en este tiempo, Señor. A todos aquellos que están apáticos ante la situación que está viviendo la humanidad, a todos aquellos que se han rendido ante los regímenes que están implantando el mundo, Señor, a todos aquellos que por predicar un evangelio, Señor, que no es el de arrepentimiento, Señor, para salvación, que no es el de volver nuestro corazón a ti, que no es ese el evangelio de la verdad. Señor, perdona, Señor. Y levanta un remanente lleno de tu Espíritu Santo para llevar las buenas nuevas de salvación, a traer libertad a los cautivos, a traer, Señor, vista a los ciegos, Señor, para que los sordos puedan escuchar tu palabra de Dios, Señor, esa palabra tuya, Señor, que trae libertad. Señor, hoy clamamos para que tú seas interviniendo en este tiempo, Señor, para que el Señor sanes nuestra tierra, Padre amado. Señor, gracias te doy. Pero Señor, yo sé también que tu palabra es verdad y tu palabra se cumple, Señor, y que estos tiempos son proféticos, Señor, y que lo que ha de ser, Padre, porque ya tú lo dijiste en tu palabra. Pero tus misericordias son nuevas cada mañana. Y hoy clamamos, Señor, para que mucha humanidad vuelva sus ojos a ti, se arrepienta, Señor, y te acepten como Dios, como Rey y como Señor. Gracias, Señor. Gracias. Señor, que esta radiografía que hemos hecho en esta tarde, Señor, pueda llevarnos a mirarnos en el espejo, a ver a quién vemos, si vemos a Jesús o vemos a ese hombre caído en sus delitos y pecados. Para que miremos, Señor, a conciencia cómo está nuestro corazón, cómo está nuestra mente, qué es lo que hay ahí. Señor, ayúdanos para que este tiempo sea un tiempo en el que reflexionemos, Señor, y nos arrepintamos y volvamos nuestros ojos y corazón a ti. Señor, yo quiero clamar y bendecir a cada persona que está pasando por momentos de dificultad, por cuadros difíciles de enfermedad, Señor, por necesidades económicas, Padre amado, de empleo, Señor, por esas crisis emocionales, Señor, y de estrés y nerviosismo y angustia y preocupación por lo que estamos viviendo, Señor, para que la paz tuya, la sanidad tuya, la provisión tuya sea sobre cada vida, sobre cada corazón y que puedan ver la gloria tuya, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bendigo la iglesia, Señor, para que la iglesia se levante en el poder del Espíritu Santo y para que la luz tuya brille, Señor, y alumbre, Padre amado. Señor, gracias en el nombre glorioso, poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.